Angelino Garzón está agradecido con la vida y tiene razón. Pero debo decir que somos los colombianos los que debemos estar agradecidos con la vida por la existencia, la palabra y la obra de Angelino Garzón. Y yo particularmente, como presidente de la República, estoy agradecido por haber contado con Angelino Garzón como mi compañero de fórmula y por tener durante el gobierno a un vicepresidente que no solo ha sido un acertado y sincero consejero, sino un verdadero adalid del diálogo social, ese que construye y que propone en lugar de destruir o quedarse en la simple crítica. Gracias, Angelino, y gracias a Montserrat y a sus hijos, a Ángela, a Nicolás. Gracias por acompañarnos en esta cruzada por la igualdad, por la dignidad, por la mejor calidad de vida de todos los colombianos. Hay historias que vale la pena contar. Hay vidas que es necesario conocer. Y sin duda, la de Angelino es una historia y una vida digna de ser contada y repetida. Porque es la parábola de un hombre bueno, de un hombre de gran corazón, del orgulloso hijo de Concepción Garzón, que ha fundado su vida en los valores, no como simples palabras, sino como guías de acción. Angelino, desde sus inicios en la vida sindical y política, luego como constituyente y ministro de Trabajo, como gobernador del departamento del Valle, como representante de nuestro país ante Naciones Unidas en Ginebra y finalmente como vicepresidente, ha mantenido su identidad y ha mantenido su norte. Por eso a él no le gusta que lo llamen con títulos honorarios, ni siquiera que le digan vicepresidente. Él, ante todo, es un ser humano íntegro, un hombre sencillo y creyente. Y para eso basta que lo llamen Angelino, como le puso doña Concepción y como lo conocen y lo quieren los colombianos. Recuerdo que cuando lo escogí como mi compañero de fórmula en la campaña presidencial, y es cierto que duré como 50 minutos trabajándole, muchos pusieron el grito en el cielo. No es una buena idea, decían. Usted y Angelino son como el agua y el aceite. Pero yo sabía que no era cierto. Ya habíamos sido colegas en el gabinete, él como ministro de Trabajo y yo como ministro de Hacienda, y a pesar de que a él le correspondía defender el salario de los trabajadores y a mí me correspondía cuidar las siempre apretadas finanzas estatales, al final estábamos del mismo lado y lográbamos acuerdos en la mesa de concertación salarial. Claro que algunos años antes, hay que recordarlo, ya habíamos conspirado juntos, pero a favor de la paz. Y así lo seguimos haciendo ahora en nuestro gobierno. Cuando invité a Angelino a hacer mi fórmula, sabía que era un hombre amigo de la concertación, que era un campeón en la defensa de los derechos humanos, que era un convencido de que hay que cerrar las brechas entre la Colombia rural y la Colombia urbana, entre los más ricos y los más pobres, que había que incluir a las minorías y construir oportunidades para todos. Esos objetivos de Angelino eran mis mismos objetivos y por eso hoy, cuando se cumplen exactamente 3 años y 2 meses de nuestra posesión, creo que podemos sentirnos muy satisfechos, querido Angelino, compañero Angelino, por los resultados alcanzados.
Usted y yo fuimos juntos ante el Señor de los Milagros de Buga a encomendar nuestro gobierno. Y luego yo volví solo para encomendarlo a usted por sus problemas de salud. Hay que decir que el Señor de los Milagros nos escuchó en ambas ocasiones, por fortuna. Y yo sé que usted, Angelino, comparte conmigo la admiración por el Papa Francisco, y por eso quiero citar unas palabras que pronunció recientemente en Brasil y que resumen muy bien lo que ambos pensamos. La medida de la grandeza de una sociedad está determinada por la forma en que se trata a quien está más necesitado, a quien no tiene más que su pobreza. Han pasado 3 años y 2 meses, Angelino, y lo cierto es que hemos avanzado de una forma que tal vez el país no ha comprendido o asimilado en su verdadera dimensión, avanzado en los profundos retos sociales que usted y yo nos fijamos. La semana pasada le participé a los colombianos 2 datos que dan fe de estos avances, los del empleo y los de la pobreza. En empleo, hemos venido disminuyendo el desempleo mes tras mes, durante 36 meses. Lo tenemos en cifras de 1 dígito. Y hemos logrado en solo 3 años crear más de 2.300.000 puestos de trabajo, la mayor parte de ellos trabajos formales y dignos, es decir, estables, con todas las prestaciones de ley. Ningún país de América Latina y muy pocos en el mundo pueden mostrar avances tan importantes contra el desempleo. En materia de pobreza, las cifras conocidas al corte de junio de este año nos muestran que en los últimos 3 años logramos sacar de la pobreza a 2,5 millones de colombianos y logramos sacar de la pobreza extrema a más de 1.300.000 compatriotas. Como lo dije en mi alocución, esto es como si sacáramos de la pobreza a toda Medellín, o de la pobreza extrema a una población como la de Barranquilla. Eso es un avance sin precedentes. Y otra cosa fundamental, ya no arrastramos la vergüenza de ser el segundo país más desigual de la región después de Haití. Hoy estamos más o menos en el promedio, y esto se debe en buena parte a que el ingreso de quienes ganan menos está creciendo proporcionalmente mucho más rápido y creciendo más que el ingreso de los que tienen más, de los más ricos. Pero las personas, Angelino, y usted lo sabe muy bien, no consiguen el empleo o no salen de la pobreza por generación espontánea. Si hemos logrado esto en nuestro gobierno, ha sido por una serie de políticas y de programas sociales y de inclusión que están dando frutos y que están mejorando la calidad de vida de millones de familias vulnerables en el país. A mí me gusta ubicar nuestros programas sociales dentro del ciclo vital de una persona, porque las políticas sociales no son conceptos abstractos, sino que deben afectar positivamente la vida de las personas, desde que nacen hasta que mueren, y así usted y yo lo estamos haciendo. Así que, como dicen, comencemos por el principio. Comencemos por la primera infancia, por esos primeros 5 años de edad que son esenciales, porque es cuando se desarrollan el cerebro y las habilidades del ser humano, y cuando los expertos dicen que la inversión social es más rentable. Hoy por hoy, gracias a la estrategia de 0 a siempre, les estamos dando atención integral a más de 850.000 niños y esperamos llegar a más de 1 millón el próximo año. Luego los niños crecen y necesitan de una educación, y en esto hemos tenido avances muy significativos. En primer lugar, no solo mantuvimos, sino que reforzamos y aumentamos el programa Familias en Acción, hoy llamada
Más Familias en Acción, que entrega apoyos monetarios a 2.900.000 familias de bajos recursos que están llevando a sus hijos al colegio y a los controles de salud y de nutrición. En segundo lugar, un hito fundamental, decretamos la educación absolutamente gratuita para todos los niños y jóvenes que asisten a las instituciones educativas oficiales desde el grado 0 hasta el grado 11. Y estamos hablando de casi 9 millones de niños y jóvenes que hoy estudian totalmente gratis en Colombia. Pero no solo queremos que estudien, sino que también lo hagan con mayor calidad. Por eso estamos avanzando con el programa Todos Aprender, para mejorar la calidad de la enseñanza en matemáticas, en lenguaje en primaria, y con un ejército de docentes, tutores y formadores que acompañan a sus colegas y les enseñan las mejores prácticas de enseñanza. Ya se están hoy beneficiando 2.300.000 niños y niñas con estos adelantos en calidad. Y con este programa, es algo que el país no conoce bien, también hemos entregado, óigase bien, 18 millones de libros y textos de estudio gratis a todos los niños, que se suman a otros 5 millones de libros con que dotamos a las bibliotecas escolares en desarrollo del Plan Nacional de Lectura Leer es mi cuento. Y a esto hay que agregar el número de sedes educativas, 4.800 colegios nuevos o reparados y 30 megacolegios que habremos entregado durante nuestro cuatrenio. Y hablando de los colegios, hicimos aprobar esa ley de convivencia escolar para prevenir y combatir el llamado matoneo. Y sigamos el ciclo vital. Los niños terminan su colegio, que ahora es gratuito y de mejor calidad, terminan su secundaria y nuestro reto ahora es que tengan educación superior, ya sea universitaria, técnica o tecnológica. Para ayudarlos, bajamos los intereses de los créditos educativos del ICETEX a cero interés real, como lo habíamos prometido en la campaña, una medida que hoy está beneficiando a 333.000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Además, les damos subsidios de sostenimiento, les condonamos la cuarta parte del crédito tan solo por graduarse y les condonamos la totalidad del crédito si están dentro de los mejores promedios en sus calificaciones. Y es bueno destacar que recientemente logramos un financiamiento muy importante para las instituciones públicas de educación superior, que gracias al llamado impuesto CRE van a recibir 1,5 billones de pesos para invertir entre este año y el año 2015. Hoy hay más de 280.000 nuevos cupos en educación superior, la mayoría para estudiantes de familias de bajos recursos, y hemos además reducido la deserción al 11%, lo que se traduce en que más de 40.000 jóvenes no abandonen sus estudios. Con el SENA estamos enfocados en capacitar, pero para el trabajo, y lo estamos logrando con alianzas productivas con las empresas. Hace unos días firmamos la alianza número 400, que han representado trabajo para 65.000 jóvenes de esta institución. Y hace poco ampliamos en 100.000 cupos la formación tecnológica, con lo que tenemos ya más de 440.000 jóvenes formándose como tecnólogos de manera totalmente gratuita. Y no solo eso, con otro programa que comenzó este año, Jóvenes en Acción, vamos a lograr este año que por lo menos 70.000 jóvenes de bajos recursos, los hijos de las mismas familias en acción, se capaciten gratuitamente en el SENA, en estudios técnicos y además reciban un subsidio mensual de 200.000 pesos. Y miren este dato,
También en educación estamos llegando a 400.000 nuevos jóvenes y adultos alfabetizados durante nuestro gobierno, 400.000 analfabetas menos. Eso es un logro importante. Y ahora sigamos con el ciclo de vida. ¿Qué viene después de los estudios? El trabajo. Ya mencioné las cifras de aumento de empleo, pero también es cierto que todavía tenemos más de 2 millones de desempleados, 2 millones de compatriotas que están buscando empleo y no lo encuentran. Y eso nos obliga a seguir esforzándonos para mejorar el desempeño económico y sobre todo la creación de puestos de trabajo. Habilitamos un Servicio Nacional de Empleo que involucra al SENA, a las cajas de compensación y a las bolsas de empleo para poner en contacto a los desempleados con las empresas que buscan empleo, es decir, la oferta laboral con la demanda. Y no más este año, cerca de 100.000 personas consiguieron empleo a través de este sistema. Y ojo, en este mismo momento tenemos 15.000 vacantes en el sistema del SENA, es decir, 15.000 puestos que demandan las empresas y que están a disponibilidad de quienes buscan trabajo. También tomamos la decisión, querido Angelino, y usted ha defendido eso toda su vida, de aumentar en los últimos 3 años el salario mínimo por encima del aumento del costo de vida. ¿Esto qué significa? Que la capacidad adquisitiva de los trabajadores colombianos crece año tras año y que la plata rinde más. Y hablando de capacidad adquisitiva, en los últimos 3 años hemos tenido el promedio de inflación más bajo de nuestra historia, lo cual es otra buena noticia para la equidad del país, porque no existe impuesto más regresivo que golpee más a las personas de bajos recursos que la inflación. Para las familias en la pobreza extrema, venimos trabajando a través de la Red Unidos, que con un ejército de casi 10.000 cogestores está acompañando de forma personalizada a 1.3 millones de familias para superar su condición de pobreza extrema. Y le cuento, Angelino, que una de las mayores satisfacciones que he tenido en estos últimos tiempos fue cuando un antiguo profesor mío, el premio Nobel Amartya Sen, a través de su iniciativa de pobreza y desarrollo rural y humano de la Universidad de Oxford, distinguió a Colombia y a su gobierno, es decir, a nuestro gobierno, por nuestra política social para la superación de la pobreza. Otro aspecto fundamental, sin duda, para tener mejor calidad de vida es la salud. Aquí hemos logrado nada menos que la cobertura universal y una cobertura en vacunación también prácticamente universal, del 95%. Y algo muy importante, más de 360.000 niñas de primaria han sido protegidas gratis con vacunas contra el virus del papiloma humano. Ampliamos los planes de beneficio para incluir más medicamentos y tratamientos y los unificamos por lo alto. Unificamos el régimen subsidiado con el contributivo para que no haya más pacientes de primera y de segunda clase. También hemos tomado medidas drásticas para controlar y bajar el precio de los medicamentos. En este frente de la salud, logramos hacer aprobar una ley estatutaria que reconoce la salud como un derecho fundamental, no como un negocio. No muchos países han hecho esto, como me lo comentó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuando estuvo aquí recientemente. Falta ahora la ley ordinaria de reforma a la salud y nuevamente le hago un llamado al Congreso de la República para que no le vaya a fallar a los colombianos con esta ley. Y avanzamos en algo importantísimo para cualquier familia, mucho más para las familias de bajos recursos, un techo propio.
Como todos saben, estamos entregando 100.000 viviendas gratis, viviendas dignas, de buena calidad, a las familias más pobres, las más pobres de los pobres en todo el país. Y además estamos entregando otras 100.000 viviendas también gratis, nuevas o mejoradas, a las familias campesinas. A esto se suman otras 86.000 viviendas que estamos subsidiando para las familias que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Y valga aclarar que las viviendas gratis no se entregan solas, vienen con conexión de internet o con un subsidio para comprar un computador y con una colección de libros para que comiencen a formar sus bibliotecas, lo cual nos lleva a otra gran revolución social, la revolución de las TIC. En este gobierno estamos cuadruplicando el número de conexiones a banda ancha de internet, comenzando por las familias de menores recursos, de forma que para el próximo año la mitad de los hogares del país estén conectados virtualmente. Y vamos a dejar también a todos, repito, a todos los municipios del país con conexión a fibra óptica y banda ancha. Estamos instalando 5.300 kioscos del programa Vive Digital en las zonas rurales más apartadas. Y al final de este cuatrenio habremos entregado 2 millones de computadores y tabletas a los niños y a los jóvenes por todo el país. ¿Para qué todo esto? Para que los colombianos de menos ingresos tengan el mismo acceso al fabuloso mundo de la tecnología y de la internet que los estudiantes más ricos de Bogotá, de Miami, de Nueva York, de París o de Tokio. Las mismas, el mismo acceso. Y en el mundo del siglo XXI, esto sí es una verdadera revolución de las oportunidades. Hemos avanzado al mismo tiempo en darle acceso a servicios básicos a una inmensa población que carecía de ellos. 2,5 millones de colombianos ahora cuentan con agua potable que antes no tenían. 2.600.000 cuentan con alcantarillado que antes no tenían. Hay 1.150.000 colombianos de hogares con gas natural que antes no tenían. Y más de 130.000 campesinos en zonas alejadas tienen acceso a la electricidad por primera vez. Por otro lado, sacamos una reforma tributaria que no buscaba más recursos para el Estado, sino buscaba más equidad, avanzar en la equidad. Y gracias a esta reforma, 18,5 millones de colombianos que ganan menos de 3.600.000 pesos ahora no pagan nada de impuestos, ni siquiera por vía de la retención. Solo los que ganan más pagan un poco más. Eso es equidad, eso es cerrar las brechas. Y hablando de brechas, una de las reformas más importantes fue la reforma a las regalías, una reforma trascendental que distribuye en forma más equitativa los fondos generados por nuestro subsuelo. Las regalías que antes llegaban solo a la mitad de los municipios y solo a 9 departamentos, hoy llegan al 99% de nuestros municipios y a todos los departamentos del país. Son recursos para la inversión en obras de infraestructura y de desarrollo social y por primera vez para proyectos regionales en ciencia, innovación y tecnología. E incluyen unos fondos especiales, unos fondos que están dedicados a invertir en las zonas más pobres del país. Por eso la hemos llamado la gran reforma de la equidad. También nos ha preocupado la situación laboral de algunos grupos de población y la hemos mejorado. Por ejemplo, las madres comunitarias que cumplen esa labor tan importante para nuestros niños, se les va a pagar a partir del año entrante una bonificación equivalente a un salario mínimo, cuando antes, ahora ganan apenas medio salario mínimo. Otro ejemplo son las
personas que trabajan en el servicio doméstico. Firmé un decreto hace unos días que hace obligatorio para los patrones afiliar a estas personas a las cajas de compensación familiar, con todos los beneficios económicos y sociales que esto implica. Se calcula que hay cerca de casi 800.000 empleadas del servicio doméstico que van a ser beneficiadas. Trabajamos igualmente por los bomberos de Colombia, con la ley de bomberos, y por los voluntarios de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de los mismos bomberos con la ley de voluntarios, para asegurar que tengan una situación laboral acorde al trabajo tan meritorio que realizan, con seguridad social, con recursos para su labor y con beneficios en vivienda y en educación. Y también algo muy importante, en los próximos días, doctor Rafael, ¿cuándo es que vamos a comenzar a formalizar los taxis? En una semana. Vamos a comenzar con 10.000 taxistas. ¿Y qué decir de los trabajadores estatales? Ellos tienen hoy, por disposición de nuestro gobierno, la capacidad de negociación colectiva, algo que venían reclamando por mucho tiempo, como le consta a usted, doctor Angelino, a don Lucho Garzón y a todos los que han venido buscando ese paso. Hemos sido garantes de los derechos sindicales, hemos incrementado los inspectores del trabajo, hemos ratificado los convenios con la OIT, que propenden por un trabajo digno y decente. E incluso recientemente el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos destacó cómo Colombia está ahora a la vanguardia en la lucha contra el trabajo infantil. Estos son los resultados de un gobierno social, de un gobierno progresista, de un gobierno que cree en el diálogo y que trabaja por la inclusión, de un gobierno que trabaja por un país más justo. Las recientes protestas campesinas y otros sectores a las que respondimos con diálogo y con soluciones son la prueba de un país que avanza en participación, donde la población reclama sus derechos sin miedo, sin tener, como le escuché a un campesino, usted estaba presente, Angelino, refiriéndose a tiempos pasados, porque decían, nosotros no salíamos, no podíamos protestar, porque por un lado nos encontrábamos con los fusiles de la guerrilla, o por el otro, con los fusiles de los paramilitares. Las protestas son signos de problemas de muchas décadas que estamos enfrentando, pero también dan fe de la recuperación de la vitalidad de nuestra democracia. Y a los campesinos de Colombia, valga resaltar, los hemos beneficiado con la formalización o la titulación de más de 2 millones de hectáreas, con créditos y asistencia técnica como nunca, con apoyos monetarios, y ahora estamos acordando con ellos y con muchos actores de la vida nacional, un pacto nacional por el agro y el desarrollo rural que nos permita recuperar el rezago que hemos tenido durante décadas, siglos, frente a nuestro campo. Y siguiendo con el ciclo de vida, ¿qué pasa con el trabajador que por algún motivo pierde su empleo? Pues bien, aprobamos por ley un mecanismo de protección al cesante que garantiza que una persona afiliada a una caja de compensación que pierda su empleo mantenga hasta por 6 meses sus aportes de salud y pensión, y si tiene ahorros voluntarios a pensión, reciba un complemento económico. Y cuando los colombianos llegan a la tercera edad sin recursos para su sostenimiento, pues hay un programa muy especial, el de Colombia Mayor, a través del cual estos reciben un subsidio para financiar necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Este viernes en Barranquilla, antes de ese momento histórico que será nuestra clasificación al Mundial de Fútbol, vamos a celebrar que llegamos a 1.280.000 beneficiarios de adultos mayores y esperamos llegar a todos
absolutamente todos los adultos mayores de bajos recursos para el año 2018, cuando usted esté en la alcaldía de Bogotá o en la alcaldía de Cali. Así acompañamos y promovemos desde su nacimiento hasta sus últimos días el desarrollo y la mejor calidad de vida de los colombianos más necesitados. Y no puedo dejar de mencionar rápidamente, para no alargarme demasiado, que ya estoy, a esas minorías o grupos vulnerables por los que Angelino ha trabajado con tanta intensidad y con tanta convicción. Aunque primero hablemos de un grupo poblacional que no es minoría, sino todo lo contrario, una indiscutible mayoría, las mujeres. En marzo aprobamos un COMPES de equidad de género y un plan integral para garantizarles a las mujeres una vida libre de violencia. Y entre este año y el año 2016 vamos a invertir 3.4 billones de pesos para enfrentar de forma integral las problemáticas que afectan a las mujeres. Las políticas de equidad de género hacen parte de esos grandes objetivos de desarrollo del milenio que se planteó la propia humanidad y a los que nos comprometimos en el año 2000. Y qué bueno poder decir que vamos a completar todos esos compromisos, anticipadamente la mayoría, y los vamos a cumplir para el año 2015. Tal vez hay dos que no vamos a poder cumplir, donde estamos muy rezagados. El embarazo de adolescentes, que sigue siendo un problema vigente, que nos obliga a incrementar las medidas, y la informalidad laboral, sobre la que se ha avanzado mucho, pero tenemos que avanzar mucho más. ¿Y qué tal las víctimas? ¿Qué paso tan trascendental hemos dado en el tema de las víctimas? En eso hemos dado pasos trascendentales. Lo primero era reconocerles a las víctimas y visibilizarlas, porque veníamos de un contexto de que se negaba el conflicto armado y por consiguiente prácticamente acabábamos negando a nuestras víctimas. Esta ley famosa de restitución de tierras y ley de víctimas es un hito en nuestro país y la primera que en el mundo se aprueba sin haber terminado el conflicto armado. Y ya van 318.000 víctimas reparadas en este gobierno, además de 700 casos fallados en restitución de tierras, que equivalen a unas 15.000 hectáreas. Y es apenas el comienzo, pero la realidad, hay que decirlo, es que nunca un gobierno se había preocupado tanto por nuestras víctimas y por crear instituciones y los mecanismos para pagar con ellas una deuda moral de nuestra sociedad. Nunca antes tampoco se habían destinado tantos recursos, más de 1 billón de pesos, por el bienestar de nuestros soldados de tierra, mar y aire y nuestros policías. A nuestra población afro, a nuestra población indígena, también, y usted lo sabe, Angelino, les estamos cumpliendo. Por primera vez en el plan de desarrollo se incluyeron capítulos especiales para estas poblaciones, con compromisos concretos en los que vamos avanzando. Esta tarde estuve reunidos con los indígenas, toda la tarde, haciendo una especie de revisión de cuentas, de cómo íbamos en el cumplimiento de esos compromisos. Creamos programas presidenciales para cada una de estas minorías y apoyamos, por ejemplo, una ley antidiscriminación que plantea sanciones y hasta cárcel para quienes discriminen a cualquier colombiano por razones de raza u otra condición. Y también cumplimos a otro grupo de colombianos muy importante y muy valioso, que son los colombianos en situación de discapacidad, con la promoción y sanción de la ley de discapacidad que nos obliga a asegurar el pleno ejercicio de sus derechos. De esto, de todo lo que he dicho hasta ahora, se trata la justicia social que hemos querido implementar en nuestro gobierno, de que no haya más colombianos de primera y de segunda, de que no solo tengamos los mismos derechos, sino sobre todo las mismas oportunidades.
Y este es un mensaje también para los más pudientes. Recuerden lo que dijo Kennedy: nadie puede ser verdaderamente rico si está rodeado de pobres. El primer paso para la prosperidad real de una nación, la que queremos, es que la prosperidad sea repartida con mayor equidad, que sea incluyente, que sea de todos. El país más rico no es el que tenga más ricos, sino el que tenga menos pobres. Y eso es lo que queremos. Queremos un país justo, queremos un país igualitario, queremos un país donde la justicia social deje de ser un concepto etéreo y se plasme con acciones concretas en las vidas de nuestros compatriotas. Y queremos finalmente, no tengo que explicarlo porque es un deseo que está en el corazón de todos los colombianos, hacer realidad el más importante, el más trascendente y el más urgente de todos los derechos, el derecho a la paz. Compañero Angelino, uno se entusiasma con sus propias obras, uno se llena de satisfacción con todos estos programas y resultados, pero creo que no exagero si digo que no ha habido antes un trienio como este, en el que se haya invertido tanto y se haya avanzado tanto en lo social. Pero la verdad, hay que admitirlo, es que el país no se ha dado cuenta de estos logros, que deberían ser orgullo de todos los colombianos, porque esto no es solo obra mía o obra de Angelino, esto es obra de muchísima gente, de muchas personas, de una gran cantidad de angelinos que trabajan con entusiasmo por los demás, desde el gobierno y desde la sociedad, muchos de los cuales están aquí hoy presentes. Y quiero agradecerles de corazón a los que están acá y también a los que están trabajando a lo largo y ancho del país, por su aporte generoso, por su aporte valioso e indispensable para una Colombia más justa. Hace algunos días alguien me decía que nuestra política social era el secreto mejor guardado, y esto no puede seguir así. Por eso, Angelino, le voy a pedir a usted y a todos los ministros que recorran nuestro territorio, como los apóstoles, predicando el evangelio social, el evangelio social de este gobierno, es decir, contando lo que hemos hecho, lo que están haciendo y lo que seguiremos haciendo. A eso debemos consagrarnos en lo que queda del mandato. Y qué bueno que usted y yo estemos dejando este legado al país, aunque hay que reconocer que todavía falta mucho, muchísimo, para poder sentirnos satisfechos. Y por eso vamos a seguir trabajando. En resumidas cuentas, Angelino, ninguno de los dos nos equivocamos al reunirnos en la misma fórmula. Yo buscaba en usted a un líder social, comprometido con los más vulnerables y necesitados, y ese ha sido su aporte permanente a nuestro gobierno. Usted confió en mí y en mi decisión de liderar un gobierno progresista, decente, reformador, humano, y creo que con el resumen que acabo de hacer puede sentirse muy tranquilo. En 10 meses exactos, cuando llegue el último día de nuestro mandato en este gobierno y nos sentemos a hacer un balance, podremos decir que les cumplimos a los más pobres, a las minorías, a los colombianos que más requerían de la acción del gobierno. Podremos decir que valió la pena nuestro trabajo. Podremos decir, querido Angelino, usted y yo, que estamos muy agradecidos con la vida. Muchas gracias.